Quiero extenderles la bienvenida una vez más a la serie que estamos desarrollando basados en el libro de Apocalipsis. Ya hemos visto los primeros 11 capítulos de manera introductoria, pero hoy deseo enfocarme en lo que algunos consideran el corazón del libro de Apocalipsis, porque contiene las 7 señales apocalípticas. Estas 7 señales las vamos a encontrar en el capítulo 12, 13 y 14 del libro de Apocalipsis. Me va a ser imposible repasarlo todo, pero vamos al menos a dar algunas pinceladas de esta sección de manera que usted en el futuro puede estudiarlas con mayor profundidad. Personalmente creo que esta sección no solo es el corazón del libro de Apocalipsis, pero también es fundamental para toda la estructura del libro. Y cuando digo eso, lo digo porque en esta sección se presenta, al igual que antes, y lo vamos a ver después, una perspectiva muy singular, muy única, muy especial. Es una perspectiva cósmica que no solamente abarca todo el cosmos, todo el universo, toda la creación, pero de manera muy particular nuestra tierra y también la humanidad. Así que les invito a buscar en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, y vamos a ir avanzando. Trataré de tocar algunos puntos importantes en estas 7 señales. Quisiera también añadir que ya vimos las 7 iglesias, vimos los 7 sellos y las 7 trompetas. Y ahora, a partir del capítulo 12 hasta el 14, vamos a ver estas 7 señales cósmicas antes de mirar las 7 copas finales. Así que esta es la sección donde vamos a estar enfocados. Versículo 1. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo, varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces, noten el versículo 7, hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta aquí, hasta el versículo 9, encontramos la descripción de una guerra, un conflicto entre el dragón y la mujer,
Pero en realidad ese conflicto ya había comenzado en el cielo, porque en el cielo Miguel se confrontó contra ese ser llamado anteriormente Lucifer, pero una vez que entró en estado de rebelión, ya es descrito como el archienemigo de Miguel, el archienemigo de la iglesia, y que está en conflicto permanente contra los hijos de Dios. Algo sorprendente en esta descripción es el hecho de que ese ser que fue creado maravilloso, pero que poco a poco fue cayendo en ese estado de oposición, de guerra, de rebelión contra su Creador, podemos encontrar en esa descripción algo que debe llevarnos a la reflexión. Y es el hecho de que esa rebelión comenzó en el cielo y que lamentablemente sigue en la tierra. Ese enemigo de Miguel, ese enemigo de Dios, también se ha convertido en enemigo de esta humanidad, y es gracias a esa obra rebelde que ha instigado a la humanidad para que esté en rebelión contra su Creador. Ahora, es maravilloso que en esta misma primera señal se nos dice en el versículo 10 algo sorprendente. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. No amaron sus vidas, sino que llegando hasta sufrir la misma muerte. En medio de ese conflicto entre el enemigo que se levantó en rebelión contra Dios, se nos describe aquí una maravillosa intervención. Dios decidió intervenir para ponerle un alto a esa rebelión y darnos esperanza, darnos la confianza de que podemos salir adelante en medio de esa crisis que se ha creado y se ha establecido en esta tierra. Por eso dice aquí el pasaje: ahora ha venido la salvación. El libro de Apocalipsis, es cierto, vamos a verlo, describe escenas para muchos terribles. Y sin embargo, yo quiero sugerir y quisiera recomendar que el enfoque en el cual debemos estar nosotros en el estudio de Apocalipsis no es en aquellas escenas terribles, porque sabemos que van a pasar, sino que debemos estar enfocados en la salvación. Y cuando estamos enfocados en la salvación, entonces vamos a estar enfocados en el amor de Dios, enfocados en la gracia de Dios, enfocados en la bendición de Dios y enfocados en la luz y las misericordias abundantes de nuestro Señor. Así que la primera señal describe ese conflicto, es cierto, pero sobre todo describe el plan de salvación y quién es el que lleva a cabo ese plan de salvación, y cómo lo lleva a cabo, porque describe, ¿verdad?, que aquellos que fueron atacados por el enemigo, que han sido objeto de los ataques del enemigo, van a vencer por la sangre del Cordero. Así que hay una rebelión, pero hay un Salvador. Hay una guerra, pero ahora tenemos la maravillosa confianza que el Señor Jesucristo trae a sus hijos. Por eso, miren ustedes lo que dice el versículo 17. Entonces, el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
Esto es sorprendente, porque la guerra continúa y se nos dice cuál es el grupo al cual el enemigo está constantemente atacando. Y los describe aquí como una descendencia de esa mujer pura que encontramos en los primeros versículos, a los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que en esta guerra no tenemos nada que temer. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios derramó su sangre, el Cordero de Dios es nuestro guía, el Cordero de Dios es nuestro Redentor. Veamos la segunda señal. Capítulo 13, versículo 1. Noten lo que dice. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Así que esa bestia que viene del mar, y el mar es un símbolo de muchedumbre, de multitudes, de la gente, es lo que nos dice el Antiguo Testamento. Esa bestia recibe la autoridad, recibe el poder y sigue a un líder. Y el líder es el dragón, pero esa bestia va siguiendo a ese dragón. Ahora, noten lo que sucede. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra se maravilló y seguía tras la bestia. Ahora le hago una pregunta. Si la bestia sigue al dragón, porque el dragón es su líder, de parte del dragón, esa bestia recibe autoridad, recibe su trono y recibe su poder. Y luego dice aquí que la tierra, es decir, la humanidad, siguen a la bestia. Entonces, ¿a quién está siguiendo esa humanidad? O seguimos a Cristo o seguimos a la bestia. Y si alguien sigue a la bestia, en realidad están siguiendo al dragón, porque eso es lo que describe aquí el libro. Por eso noten el versículo 4. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Esto es serio. Esto es muy serio. Porque la Biblia va a hacer una clara distinción entre aquellos que siguen al Cordero y aquellos que siguen a la bestia. Pero seguir a la bestia en realidad es seguir al dragón. Ahora noten qué es lo que sucede con ese grupo. Versículo 5. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes, es decir, a esa bestia, y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y aún vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos, noten, en el libro de la vida del Cordero. ¿A qué grupo pertenecemos? Solamente hay dos grupos. El grupo descrito aquí como los santos, los fieles, que guardan los mandamientos de Dios, que tienen el testimonio de Cristo y que están seguros y convencidos de que lo correcto y la verdad es seguir al Cordero. Ese es un grupo descrito aquí. Pero el otro grupo, descrito como parte de toda la tierra, porque vienen de todas tribus, lengua, pueblo y nación, vienen de todas partes de la tierra. Ese es otro grupo que han decidido seguir los principios de la bestia.
Y en realidad no se han dado cuenta hasta aquí que realmente están siguiendo las enseñanzas del dragón. Y ese es el dragón que en el cielo lanzó su guerra contra Dios mismo. Por eso, la pregunta que debemos hacernos es: ¿a qué grupo pertenezco? ¿Voy siguiendo al Cordero o voy siguiendo a ese grupo que va detrás de la bestia? Por eso el versículo 9 dice aquí: si alguno tiene oído, oiga. Cuando un padre o una madre le está hablando a su niñito, a su pequeño, y quieren la atención completa de ese niño o esa niña, el papá o la mamá le dice: escúchame, ponme atención. Y eso es lo que está diciéndonos Dios en su palabra. Si alguno tiene oído, oiga. Es una manera, es una expresión que Dios está usando aquí para decirte a ti, decirme a mí: pon atención a estas cosas. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está, noten el versículo 10, la perseverancia y la fe de los santos. ¡Qué maravilloso! A pesar de que hay una guerra, un conflicto que comenzó en el cielo y que continúa en esta tierra, Dios en su bondad y su misericordia, Él está exhortándonos a que dejemos ese grupo rebelde y nos alineemos con el grupo que va siguiendo al Cordero, a los que tienen la fe, a los que tienen el deseo de obedecer a Dios y sus mandamientos, aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la invitación que encontramos hasta aquí en la palabra de Dios. Vamos a ver en el capítulo 13, versículo 11, la tercera señal. Y vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le ha concedido hacer en presencia de la primera bestia. Aquí encontramos en la tercera señal a una segunda bestia. Esta bestia recibe poder y autoridad y liderazgo como una encomienda de parte de la primera bestia. Pero ahora noten algo, y ya se lo mencionó en relación a la primera bestia. Hay un punto de conflicto. ¿Y cuál es el punto de conflicto entre esa segunda bestia y la humanidad? El punto de conflicto es a quién tú y yo vamos a adorar. Es interesante que la primera bestia usa su autoridad para forzar al mundo para que adoren no a Dios, noten esto, sino que van a finalmente terminar adorando al mismo dragón. La segunda bestia recibe autoridad y ejerce esa autoridad con el mismo propósito de forzar al mundo no para que adoren a Dios, no para que obedezcan a Dios y sus mandamientos, sino para que adoren a esa bestia y a través de ella adoren al mismo dragón. Por eso dice el versículo 14, esta segunda bestia, que es la tercera señal, engaña a los moradores de la tierra y busca a través de fuerza y autoridad imponer su voluntad, no para que se adore a Dios, pero para que se adore finalmente al mismo dragón. Por eso, miren el versículo 15, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoren, noten, la imagen de la bestia.
Hay una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 3. Usted lo puede ver después. En el capítulo 3 se describe el momento cuando Nabucodonosor mandó a diseñar y levantar aquella gran imagen hecha toda de oro. Y luego firmó ese documento dando la orden para que toda nación, tribu, lengua y pueblo, en el momento, el día y la hora asignado y puesto en el documento, determinado por el mismo rey, todo el mundo debía postrarse y adorar a esa imagen. Ese pasaje arroja mucha luz en lo que es el trabajo y la tarea que está llevando a cabo esta segunda bestia. En aquel momento, la idea era adorar la imagen, pero en realidad adorar la imagen era una forma de adorar al rey Nabucodonosor. Aquí es exactamente lo mismo. Adorar esa imagen es un medio, es solamente un instrumento para adorar al que está detrás de la imagen. En el tiempo de Daniel, el rey Nabucodonosor estaba detrás de esa imagen. En nuestros tiempos, detrás de esa imagen, de esa religión falsa, está un enemigo que es el mismo enemigo de Dios. Ahora, por eso el versículo 16 hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha y en la frente que nadie puede comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice el pasaje. Yo te hago una pregunta. ¿Con quién estás tú identificado? ¿Estás identificado tú con el pueblo de Dios? ¿O estás identificado tú con aquellos que siguen a esa bestia segunda y la primera bestia? Quiero rápidamente pasar a la siguiente señal, que es la cuarta señal, capítulo 14. Miré y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en su frente. No me voy a detener mucho porque ya lo vimos allá en el capítulo 7, los 144,000. Pero basta y sobra decir algo muy importante. El grupo de los 144,000 descrito en el capítulo 7 reciben el sello de Dios. Pero ¿cuál es ese sello de Dios? Aquí dice, tienen el nombre de Dios y tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes. No es una señal que se va a ver, sino que más bien es la voluntad de Dios depositada en la mente, el corazón de ese individuo. Cuando tú has decidido alinearte y seguir al Cordero de Dios, tú vas a recibir una señal en tu frente, en tu mente. Lo que quiere decir que la voluntad de Dios se va a hacer en tu voluntad. Y mi voluntad y la voluntad de Dios no están en rebelión, no están en caminos opuestos, sino que la voluntad mía se alinea con la voluntad de Dios. Y cuando yo miro la voluntad de Dios descrita en sus mandamientos y yo miro mi voluntad, yo digo, yo quiero ser uno con la voluntad de Dios. Yo quiero estar unido con la voluntad de Dios. Y entonces Dios coloca su nombre en nuestras frentes. Por eso dice de estos 144,000 que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino solo los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra, porque esa tierra está en conflictos. Hoy mismo lo estamos mirando. Pero la invitación de Dios una vez más es a salir de ese grupo rebelde y unirnos al grupo de los que van siguiendo al Cordero. Vamos a la siguiente señal, la número 6, capítulo 14, versículo 6.
Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad, noten aquí la palabra, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta es la sección, la señal número 6, donde se describe el mensaje del tercer ángel. Esta señal exalta y coloca en un lugar muy alto, en una posición elevada, el mensaje que el ángel, que estos tres ángeles traen y lo distribuyen, lo dan alrededor de la tierra. Es decir, es un mensaje que va a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cuál es el mensaje básico que ellos traen? Ellos traen el mensaje del evangelio. Y la proclamación de ese mensaje nos anuncia que si nosotros dejamos ese grupo rebelde y nos unimos al grupo de los que van siguiendo al Cordero, entonces hemos recibido una primera señal, es que estamos recibiendo el evangelio, las buenas nuevas, de que ya no estamos en rebelión, estamos en el grupo de aquellos que se humillan y deciden obedecer la voluntad de Dios. Pero no solamente aceptan el evangelio, las buenas nuevas de salvación, sino que también ponen su mirada en la eternidad. Y aunque viene un proceso de juicio, no tienen temor, porque van siguiendo al Cordero. Porque aunque venga ese proceso de juicio, ellos han sido salvos por la sangre de Cristo. Y ellos están seguros en su Redentor, seguros en su Salvador. Por eso, dice, ha llegado la hora. Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una vez más, el tema de la adoración. En esa gran rebelión que comenzó en el cielo, Lucifer no quiso respetar el hecho de que el universo entero adoraba a Dios. Él quiso robarle a Dios la adoración que se debe al nombre de Dios, a la voluntad de Dios, a la persona de Dios. Lucifer él quiso ser adorado. Él quiere toda la adoración de las criaturas humanas. Por eso el mensaje del tercer ángel en su fundamento esencialmente es un mensaje que pone en claro el hecho de que tú y yo tenemos que tomar una decisión firme. O adoramos a esa bestia que ha edificado una imagen que en realidad es para adorar a ese dragón, o decidimos de manera firme y convencida que hemos dejado el terreno y el grupo de los rebeldes y nos hemos unido al grupo que ha decidido adorar al Creador del cielo, de la tierra, del mar y de todas las fuentes. Pasemos a la última señal, capítulo 14, versículo 14. Y miré y aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante a hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Ustedes pueden leer todo el pasaje, va hasta el final del capítulo. La séptima gran señal cósmica es el anuncio de que Cristo viene, Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Se lo describe en una nube blanca. Se lo describe sentado sobre esa nube. Se describe a ese hijo de hombre. Ese hijo de hombre, ¿por qué? Porque él vino, caminó las veredas polvorientas de Galilea y cumplió con la misión y la obra y la voluntad de su Padre para redimirnos. Él es el Cordero de Dios. Pero hay algo maravilloso en esta escena. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, y noten lo que dice: mete tu hoz y ciega la tierra,
El advenimiento de Jesucristo es el momento cuando el Señor va a meter la hoz en la tierra. Y habrá una gran separación. Una vez más, esa gran separación no la lleva a cabo el hombre. Esa gran separación es obra directa de la voluntad de Dios a través de su Hijo. Y en el segundo advenimiento habrá una gran separación final de aquellos que decidieron rebelarse abiertamente contra la voluntad de Dios, decidieron no aceptar la sangre del Cordero, decidieron no obedecer los mandamientos de Dios, decidieron no alinearse con la voluntad de Dios, decidieron seguir a la bestia, a la primera y segunda bestia y al dragón, que son sus dirigentes. Y en lugar de humillarse y venir y ser parte de los santos, de los hijos de Dios, han decidido permanecer en las tinieblas. La séptima señal nos lleva a ese momento cumbre. La séptima señal nos anuncia que Cristo viene, Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Por eso dice, versículo 19, el ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Es una descripción simbólica de la gran destrucción final. Eso es lo que es. Por eso, al ir cerrando este mensaje, yo quiero hacer una exhortación sencilla, con una pregunta. ¿A qué grupo perteneces? ¿A qué grupo pertenezco? La decisión es tuya, es mía. Dios nos creó para pasar la eternidad con Él. Es cierto, ha habido una rebelión, una gran guerra, no solamente contra Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también contra su iglesia, los fieles de todas las edades. Y sin embargo, Dios aún sigue llamando a todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, pequeños, a unirnos al pueblo de Dios en esta tierra. Toma tu decisión, hazlo pronto, únete al pueblo de Dios, busca a aquellos que guardan los mandamientos del Señor y que tienen el testimonio de Cristo. Dale tu corazón a Cristo, confía tu vida en la sangre redentora del Señor y déjate guiar por el Cordero de Dios, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú vas por ese camino, te garantizo que Él te dará la vida eterna.